Buenas tardes. Debe ser una de las pocas veces que tengo el placer de organizar una actividad y vamos a alargar 15 minutos o 10 minutos antes porque la sala está recontra llena. Muchas gracias a todos por estar y por responder a esta convocatoria. Para mí es un enorme placer. Me presento, yo soy Ariel Helblum, el representante del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Para aquellos que todavía se preguntan qué hace el Centro Wiesenthal si quedan pocos nazis o están medio muertos, les cuento que tomando su propia misión, él nos dijo antes de, cuando el centro se creó en el año 1977, que él quería que su legado fuese una institución absolutamente activa en cada momento que le toque actuar. Le gustaría que sea la institución que a él le hubiese gustado dirigir para impedir que los nazis asuman el poder. Que si en cada momento podemos detectar determinadas cuestiones que hagan al odio, al racismo, a la xenofobia, a la discriminación y por supuesto al antisemitismo, porque somos una institución judía de derechos humanos, esa es nuestra misión. Y como se darán cuenta, esa misión está más viva que nunca. Y siempre, todos los días, encontramos más trabajo para poder llevar adelante. En esta ocasión, para todas aquellas personas que tienen relacionado algo así como que lo máximo sucedido por el antisemitismo fue el nazismo, nosotros tenemos una prueba cabal de que antes, bastante antes, que el nazismo apareciese, aquí en la Argentina hemos tenido una prueba de este tipo de hechos, que dentro de la historia oficial prácticamente no se habla, no se sabe. Y el otro día yo tuve la oportunidad del viernes a la noche en una sinagoga que me dieron la oportunidad de contar esta actividad. Y yo preguntaba a la gente, ¿cuál fue para ustedes el hecho antisemita más importante de la historia argentina? Y con mucha timidez la gente hablaba de AMIA. Y decía, en AMIA murieron 85 personas. Hablar de la Semana Trágica, con muy pocos datos oficiales, o ninguno, diría yo, estamos hablando de una base de 200. Y de víctimas generales entre 700 y 1200 de acuerdo a la fuente. A nosotros como organización que actuamos para toda América Latina, esta efemérides no la podíamos pasar por alto. Me siento absolutamente honrado de haber pedido a 3 luminarias que realmente admiro profundamente, si me podían acompañar, y los 3 están acá al lado mío. Y me parece que, independientemente del tema, escucharlos creo que va a ser un disfrute para todos. Hubiese sido por ahí más placentero escuchar algo sobre algún tema más, más feliz. Pero igualmente me parece que son autoridades que vamos a poder escuchar y de las que vamos a aprender. Le voy a dar el primer lugar a la señora María Sáenz Quesada, a quien admiro profundamente hace muchos años, y el día que tuve la oportunidad de hablar por teléfono con ella, yo sentía que, no sé, algunos estarían muy felices si algún jugador de fútbol le daba un autógrafo, le firma la camiseta, pero saber que la tengo al lado mío compartiendo la mesa, para mí es un enorme placer. Esto es un tema más personal, cuando yo tenía 17, 18 años me debatía si estudiaba historia o derecho. Y mi papá, que se dedicaba al derecho, sufría por esto. Tuvimos la ocasión de ver a don Félix Luna sentado al lado nuestro en un restaurante. Y mi papá se acercó y le dijo, don Félix, mi hijo tiene dudas si tiene que estudiar derecho o tiene que estudiar historia. ¿Qué le va a decir usted? Y él le dijo, primero buscá de qué comer, historia podés leer toda tu vida. Creo que
debió haber sido la razón principal por la cual estudié Derecho, pero nunca dejé de leer historia, nunca dejé de estudiar historia y compartir esta mesa con quien, además de ser historiadora, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Nacional de Educación, directora honoraria de la revista Todo es Historia, vicepresidente de la Fundación Conex, condecorada por los gobiernos de la República Francesa y de Chile, autora, entre otros títulos, de La primera presidente Isabel Perón, Roque Sáenz Peña, el presidente que forjó la democracia moderna, y próximamente, 1943, la agonía del régimen conservador y la revolución del 4 de junio. Con ustedes, María Sáenz Quesada. Muchas gracias, Ariel Helblum, por la invitación a formar parte de esta mesa, que, como has dicho bien, es una celebración, un recuerdo triste, pero que merece ser recordado, y muy particularmente en estos días. Y muchas gracias también al público y a mis compañeros de mesa por compartir este momento. Me corresponde hacer una pequeña introducción sobre la época en que transcurrieron estos acontecimientos, pero también hacer una referencia al título El huevo de la serpiente, puesto que estos acontecimientos de hace un siglo no fueron hechos aislados, sino tuvieron una continuidad y una sofisticación mayor en los años 30 y 40. Y como sabemos, con este tipo de actividades del odio, como comentábamos recién, pueden renovarse en cualquier momento. De ahí la importancia de esta decisión del Centro Wiesenthal de tener en cuenta el acontecimiento y sacar de él una reflexión. Yo creo que esta Argentina de 1919, en que tiene lugar lo que llamó un escritor de la época el primer pogrom, y que causó un tremendo impacto en su primer momento y luego tendió a ser olvidado, es un poco también la confluencia de varios elementos históricos que se desarrollan al finalizar la Primera Guerra Mundial en el mundo y que repercuten en la Argentina. El proyecto argentino de 1853 era un proyecto abierto a todos los hombres del mundo, sin distinciones étnicas ni religiosas. Eso lo tenemos y lo recordamos en el preámbulo de la Constitución Nacional. Y de algún modo, esta intención de los padres fundadores fue posible y sin mayores inconvenientes durante las primeras décadas de la organización nacional. Fue entonces cuando se produjo la llegada de aquellos colonos judíos que vinieron huyendo precisamente de la represión en Rusia, sobre todo, y de ahí que recibieran el nombre de rusos, equivalente a judíos, en toda una primera etapa, y yo diría que hasta los años 30, por lo menos, en la Argentina. Esta colonización tuvo los inconvenientes de todas las colonizaciones, sus historias son conocidas, hoy se los recuerda más, hay inclusive circuitos turísticos en estas regiones, pero también sabemos que esa colonización rural derivó también en un poblamiento importante en las ciudades, en los centros y en centros urbanos como Buenos Aires y Rosario, pero sobre todo en Buenos Aires, tuvo su concentración en determinados barrios, entre Corrientes y Junín, precisamente que serían el escenario de aquel primer pogrom. La Argentina entre 1907 y 1910 empezó a tener un gran crecimiento económico y al mismo tiempo comienzos de confrontación social muy importantes. Aquella Semana Roja de 1909, las grandes huelgas, el asesinato de Falcón, el jefe de la policía, por Simón Radovínsky. Hay toda una serie de episodios que van creando un clima previo. Y también hay, yo diría,
una instigación al odio en novelas, como la famosa novela La Bolsa de Julián Martel, que es precisamente contemporánea de 1890. ¿Por qué La Bolsa? ¿Por qué esa identificación, como hace Julián Martel, del judío, del oro, del mal, del extranjero? Porque hay una crisis económica tremenda, y toda crisis lleva también a buscar culpa, y en ese momento este primer pionero del antisemitismo literario, Julián Martel, lo coloca en la figura de un prestamista judío. Pero eso no impide que durante los años siguientes la colonización judía avance en la Argentina, crezca, se fortalezca y cree ya una segunda generación, que son los que van a presenciar, van a ser víctimas también de los hechos de aquel primer pogrom. ¿Qué sucedía en 1919? La prosperidad que había traído de alguna manera la guerra, la sustitución de importaciones, la creación y ampliación de fábricas, como la fábrica de la familia Bacena, que fue el detonante de los acontecimientos, fábrica dedicada a la metalurgia y con pretensiones de ser producir acero, fábrica que se había endeudado y que ya estaba en dificultades económicas y despidiendo obreros y rebajando los salarios, es el lugar donde es el detonante de este acontecimiento dramático. Es decir, hay una huelga en demanda de mejoras salariales, de que no haya más despidos en aquellos talleres que estaban en la calle Jujuy, en el barrio de San Cristóbal, que conformaban todo un enorme conjunto edilicio. Esa huelga va a derivar en los hechos de la Semana Trágica, en la primera semana hasta el 10 y 12 de enero de 1919, en un marco internacional que hace entender qué es lo que pasaba y cuál fue ese gran miedo que se desató en los sectores más pudientes, pero en general en vastos sectores de la sociedad argentina de aquellos años. En una nota en Toda esa Historia, revista que ha dedicado muchos números a este tema, desde aquel primer pionero de Nicolás Babini sobre la Semana Trágica en el número 5 de Toda esa Historia, a este otro, cuyos autores, Cesaretti y Pañi, hablan de los grandes miedos que se desataron en la Revolución Francesa, que hacían que, sin saber muy bien qué estaba ocurriendo, qué sucedía, quién producía el pánico, corrieran rumores y hubiera verdaderamente pánico. Estos temores, estos pánicos, se reproducen en el Buenos Aires y también en Mar del Plata y en Rosario, los tres epicentros de los episodios de 1919, estimulados por el final de la guerra europea, por las grandes revoluciones que estaban ocurriendo en Europa, no solo en el año 1917 en Petrogrado, sino muy particularmente en Berlín en enero del 19, la revolución espartaquista, que terminó con la muerte de Rosa Luxemburgo, la revolución de Béla Kun en Hungría, y todo esto se conocía y había una primera incipiente tendencia a hablar o a hacer un equivalente entre maximalista, como se llamaba entonces a los revolucionarios comunistas, y judío o ruso. Así como en 1909, cuando las grandes huelgas anarquistas de Barcelona, la tendencia de considerar terrorista al catalán. Y esto también se va a reflejar en los hechos de 1919, en los cuales va a haber persecución muy importante para los judíos y en menor medida, pero también para catalanes e incluso para gallegos. Esto, hablamos de catalanes, judíos, gallegos. Es sintetizando, es el odio al extranjero, es el odio al que es diferente. Pero en el caso de los catalanes o de los gallegos es menos diferente porque por razones
de lenguaje o de religión o de cultura, es más difícil considerarlo enemigo, mientras que el que viene de otra lengua, de otra etnia y de otra religión, es más fácil identificarlo con el mal, como podríamos decir entre... recordemos, por otra parte, Ariel, que las primeras matanzas de extranjeros en el siglo XIX fueron las de Tatadiós, en Tandil, donde fueron víctimas 38 vascos, franceses, españoles, italianos y criollos. ¿Por qué? Porque en ese momento, para los criollos que habitaban Tandil y que tuvieron tanto odio contra el extranjero era ese vasco al que acusaban de masón, aunque seguramente no lo era, o lo era, y eso provocó toda una tremenda matanza. Pero de a poco la idea del ruso como maximalista se va imponiendo, y esto es muy fuerte en la Semana Trágica, donde hay una fuerte represión policial, hay represión policial en los barrios obreros, hay represión y matanza en el entierro de los huelguistas que han muerto en las huelgas de la fábrica Bacena. Hay números, como siempre en este tipo de represiones, números diferentes respecto a cuántos murieron, a qué se debió, si asaltaron una comisaría, si fueron muertos en forma alevosa y desarmados, si fueron muertos en su casa por una bala perdida, como también ocurrió. Pero lo cierto es que alrededor del 9 de enero, cuando los acontecimientos estaban en su cenit, el tema de la huelga y de la represión, hubo un primer asalto al barrio judío de la calle Corrientes, y tenemos testimonios muy claros de lo que ocurrió entonces. Hubo incendios, hubo bibliotecas judías y centros culturales judíos, como el Centro Sion, que fueron asaltados, hubo violaciones, hubo muertes. No sabemos concretamente cuántos el número, pero el hecho existió y tenemos relatos de gran veracidad y de gran fuerza que nos cuentan no solamente estos hechos, cuyos responsables fueron principalmente una liga patriótica creada ad hoc en el centro naval, la Indiada de Niños Bien, como se llamaba entonces, a los grupos oligárquicos jóvenes que participaron también en 1909 y 1910 en represiones, y elementos policiales, algunos acusan también a sectores radicales, es decir, hay todo un conjunto y que deriva también en la prisión de muchísimos judíos y la prisión de muchísimos obreros huelguistas también. ¿Cuáles son las consecuencias de estos hechos? Yo diría que hay una división, como una división en varios sectores. La colectividad judía, la comunidad oficialmente protesta ante Irigoyen días después, y Irigoyen los escucha. Algunas fuentes critican a Irigoyen por no haber tomado medidas represivas de inmediata, pero lo cierto es que Irigoyen ha intervenido para conciliar los intereses de Bacena y de los obreros en huelga y exigirle a Bacena que aumente los salarios y conceda algunos de los reclamos obreros que más tarde le van a volver a negar. Pero lo cierto es que la comunidad judía procura, en su parte oficial y religiosa, desprenderse de la acusación de maximalista, es decir, desprenderse de esta acusación, mientras que los sectores más, lo que llamaríamos progresistas de la colectividad, con el diario Der Vanguard, critican esta actitud de sumisión y dicen que hay que ser sumamente crítico de lo que ha ocurrido y exigir justicia. Lo cierto es que el acusado principal, Pedro Wald, un acusado de jefe sionista y de querer formar un soviet en el Río de la Plata, recibe apoyo de importantes personas de la política argentina. Su defensor es Federico Pinedo, un socialista en aquellos años, su defensor es también Alfredo Palacios, y finalmente
no va a ser inculpado como en un principio lo fue. Pero el tema del huevo de la serpiente va a quedar presente a lo largo de toda la década en forma latente, es decir, va a haber acusaciones a los judíos de ser el factor, como decía el futuro monseñor Dionisio Napal, el factor judío es importante en los movimientos revolucionarios del mundo y como tal va a ser catalogado de enemigo. Luego vendrá la prédica francesa, del antisemitismo francés, que es tan importante en la Argentina, en el nacionalismo argentino, a través de Charles Maurras y de toda la versión de la conspiración judeo-masónica capitalista contra Francia, contra la Francia monárquica, y que se pondrá luego alrededor del tema de la Affaire Stavinsky en los años 30. Y en la Argentina eso se va a reflejar también en toda la prédica de diarios como El Pampero, de la muy tremenda publicación Clarinada, en ataques a familias como la familia de Bemberg, que era considerada una especie de Stavinsky de la Argentina, en la idea más moderada de Monseñor Franceschi de respetar al hebreo pero que no tenga puestos directivos, y en los documentos del GOU, el famoso Grupo de Oficiales Unidos, donde judería, masonería, capitalismo, también ya en los años de la guerra, identificando la alianza de Roosevelt con Stalin, con el mal, todo eso va a generar que en 1943, y yo me remito a este tema porque es lo que estoy estudiando, y lo que ha estudiado alguien que es un gran historiador de los judíos en la Argentina, que es Leonardo Seckman, también en artículos de Toda esa historia, pero en otros lados también. Y él ha reflejado en páginas muy bien escritas el terror que cundió en el barrio del Once a partir de los acontecimientos del 4 de junio de 1943, cuando un grupo de oficiales simpatizantes o admiradores de Alemania tomaron el poder y estuvieron durante un año y medio ejercitando estas formas parecidas a la Alemania nazi, por ejemplo, en la colectividad judía de Entre Ríos, donde la actuación del interventor federal Zavalla fue notable, o en el Consejo Nacional de Educación y en otros lugares. Yo creo que cuando decimos el huevo o la serpiente, y cuando nos encontramos aquí, seguramente mis compañeros dirán otros temas, otras cosas, el odio al otro, el odio al extranjero, el odio al que tiene costumbres diferentes, el odio al que nos puede sacar un trabajo, al que nos puede sacar nuestro lugar, que también está presente, es algo que debemos traer a la conciencia, que debemos considerar y que debemos reflexionar desde el punto de su irracionalidad, del daño que a la larga nos provoca a todos. Y en estos momentos tan graves, donde en Europa, en países donde parecían solucionado el tema del antisemitismo, reaparece en Francia, por ejemplo, donde en países insólitos como es Nueva Zelanda, donde parecería que el equilibrio se ha logrado, empieza también la idea de la supremacía blanca con atroces crímenes, y donde en la Argentina, en un medio que yo no conozco, que es el medio de las redes sociales, según me han dicho, también es muy notable el surgimiento de esos actos de bronca que parecen primero intrascendentes, pero que a la larga pueden hacer muchísimo daño. Les dije que sabía. Gracias, María. Anoté un par de cosas, pero vamos a hablar después de esto. Sergio Berenstein tiene si ustedes buscan, tiene un currículum. Este es el resumen del currículum de él. Y yo le dije, Sergio, ¿cómo querés que te presente? Me dijo, politólogo. Sergio para mí es una de las mentes más claras que tenemos nosotros como coetáneos. Creo que pocas personas como él puede traducir
en palabras entendibles los hechos que todos los días vemos. Cuando lo invité a venir contándole que hasta el momento solo había visto alguna que otra charla sobre los 100 años en ámbitos muy cerrados, pero ninguno abierto a la comunidad, me dijo, no te puedo creer, y ustedes lo van a hacer, contá conmigo. Y como si hubiese sido la mejor propaganda, el día viernes salió una nota en La Nación donde dijo, los hechos de Nueva Zelanda me encuentran trabajando para la presentación de ustedes, la que van a escuchar ahora, de algo que me pidió el Centro Bicental. Para mí es un enorme placer, es la segunda vez que comparto una mesa con él y la vez anterior hablando de odio en las redes, justamente en Tucumán, fue brillante. No espero menos de él. Un aplauso para Sergio. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, un placer y pido disculpas porque me tengo que ir un ratito a la tele, así que voy a hacer algo muy breve, muy conciso. En parte mis ideas están expresadas en ese artículo, pero lo que a mí más me llama la atención de la Semana Trágica es lo siguiente. Si ustedes tienen que identificar un momento donde la Argentina era otra cosa, donde uno esperaba que la Argentina terminara siendo uno de los 20 mejores países del mundo, donde mis abuelos vinieron en esa época, o seguramente los padres o abuelos de la mayoría de ustedes. ¿Cómo puede ser que en ese país se pueda generar esta clase de eventos? Es como contradictorio, en principio. Excepto que cuando uno analiza el desarrollo político, no de la Argentina, de todos los países, siempre encuentra esta clase de eventos. Nunca la historia es lineal, nunca la historia es plana. Estamos repletos de contradicciones. ¿O acaso no es raro que en Alemania haya surgido el nazismo? ¿Había un país más culto que Alemania? ¿Con mayor capital humano? Entonces, la primera lección que uno aprende es que nunca hay que ser lineal, que siempre hay que entender que pasan cosas que contradicen los prejuicios que uno tiene. La segunda cosa es que no hay que idealizar. Por supuesto que Argentina era eso, pero no era solamente eso. Y no hay que idealizar porque la Semana Trágica nos permite entender algunos de los elementos que más tarde explican la decadencia de la Argentina. Entre lo más importante, creo yo, un sistema político que funcionaba muy mal, muy mal. ¿Qué nos expresa la Semana Trágica? Primero, que no había instituciones laborales para contener los conflictos que eran muy comunes en esa época. Había mucha legislación presentada en el Congreso, entre otros por Alfredo Palacios y por otros diputados socialistas, que fue ignorada hasta que ese golpe del 43 la convirtió en ley. Fíjense las contradicciones. A propósito, aquí no saben quién estuvo, según algunas fuentes, junto con el general de Lepiane. Hubo una intervención militar en conflictos internos. De Lepiane era amigo de Irigoyen, y Irigoyen, preocupado por la policía, le pidió a de Lepiane que se hiciera cargo de la represión. ¿Quién estuvo como oficial joven al lado de Lepiane? El 9 de enero, Perón. El general Perón. Si ustedes se preguntan cuestiones como la intervención en el mercado de alquileres, que fue una decisión de Irigoyen, preocupado por el conflicto social después de la Semana Trágica, o la idea de comunidad organizada, obsesión de Perón para contener el conflicto social. Bueno, la Argentina no tenía una institucionalidad adecuada para contener los conflictos, a pesar, otra idealización mía por lo menos, de que vivíamos la experiencia democrática más interesante de América Latina en esa época junto con Uruguay. La transición del régimen conservador a la democracia con Irigoyen fue ejemplar, fue pacífica. Habíamos tenido intentos de golpes militares, incluso con participación del mismo Irigoyen, 1905, pero fue el propio régimen el que generó una institucionalidad, la ley Sáenz Peña, ¿se acuerdan? Para abrir la ciudadanía, para realmente dar un salto que cuando uno analiza cómo se votaba en el mundo en esa época, fue extraordinario. Entonces, pregunta, ¿cómo un país que dio ese salto tan notable hacia un sistema político muchísimo más democrático era incapaz
de generar mecanismos para procesar conflictos de esta naturaleza? ¿Cómo no se pudo evitar una represión tan salvaje? Bueno, bienvenido al mundo de contradicciones. ¿Le quita mérito esto al liderazgo de Irigoyen? De ninguna manera. Es como pensar, y tal vez exagero con la comparación, ¿no? Es como pensar que los acontecimientos de la tablada de alguna manera cuestiona el liderazgo de Raúl Alfonsín. Se cumplen ahora 10 años de la muerte, estos días, fin de mes. De ninguna manera. Pero aquí hay una situación interesante y son los fracasos de la política pública o los fracasos del Estado para poder solucionar estos conflictos sin evitar que escalen. En la Argentina tenemos una característica, otra lección que uno aprende de esto, es que las cosas para que realmente se conviertan en la agenda pública tienen que explotar. Necesitamos cromañones para reaccionar. Ante los cromañones, de las tragedias de 11, de las hiperinflaciones, no reaccionamos. Siempre tarde y con un costo enorme. Curiosamente, esto también uno aprende de esta dura experiencia. Una conclusión más y luego quiero dedicarme 2 minutos al concepto de crímenes de odio, que creo que es lo más importante que tenemos para aprender, ¿no? El último concepto justamente apunta a las características de un sector de nuestro establishment, no de todo. Sería injusto decir que la Liga Patriótica representaba el conjunto de la clase dirigente. No es así, de ninguna manera. Hay ciertos saltos, a veces, de decir la oligarquía era entonces antisemita. No, de ninguna manera. Predominaba en la Argentina todavía el espíritu liberal de la generación que hizo de este país lo que es, ¿no? Una generación muy abierta, absolutamente igualitaria, con un sentido cosmopolita muy genuino. Sin embargo, es cierto que ya había lo que luego se constituyó en una corriente nacionalista muy fuerte e intelectualmente brillante. Con Lugones, por ejemplo, o con el revisionismo histórico, corriente con la cual yo no concuerdo, pero hay que reconocer que, bueno, hay grandes obras también del revisionismo, ¿no? Con muchos prejuicios ideológicos, pero algo bastante común en ese momento por la reacción antiimperialista que predominaba en un segmento de nuestra clase dirigente. Pero es cierto que en la Argentina uno puede determinar allí, y algo que se fue profundizando, una enorme dificultad de un sector de nuestro establishment para comprender los acontecimientos que estaban ocurriendo en el mundo y cómo eso podía impactar en la Argentina. Esa dificultad para entender estratégicamente lo que pasaba en el mundo, lamentablemente se fue profundizando y llegamos, creo hoy, a una situación donde hay como una cerrazón del país que se mira demasiado el ombligo y tiene profundas dificultades para entender lo que está pasando más allá, incluso en nuestra región. Entonces, cuidado porque, digamos, en esta exageración, en esta idea de haber un soviet en una huelga, hay como también un huevo de una serpiente. No es el huevo de esa serpiente, pero es otro. Es de una élite que, creo yo, incluso hoy, tiene enormes dificultades para comprender lo que pasa en el mundo, transformarlo luego en lecciones aplicables a la política pública y también a las decisiones privadas. En el fracaso de la Argentina, en esta larga decadencia, ¿no hay acaso una enorme responsabilidad de las élites? Última conclusión o último concepto. ¿Qué es esto de los crímenes de odio? Los crímenes de odio son crímenes que surgen a partir de la reacción de grupos o instituciones o un grupo importante de personas que efectivamente tienen intolerancia frente a cosas diferentes. Y esas cosas diferentes pueden ser religiones, pueden ser cuestiones de color de piel, orígenes nacionales o étnicos, puede ser homofobia, misoginia. Es la intolerancia al otro. No es una cuestión estricta de antisemitismo. Hay una matriz que es común a todos estos crímenes. Y muchas veces pasa que los propios judíos caemos en eso. Lamentablemente. ¿O no hay islamofobia, acaso? Entonces, cuidado porque nunca estamos
ajenos a caer en eso sin querer. Y les cuento una anécdota personal. Yo voy mucho a la cancha, tengo muchos defectos, ese es uno de los más importantes. Y me encuentro en la cancha cantando cosas que me dan vergüenza. Cada 15 días o más frecuentemente. Cosas horribles. Por suerte en Argentina tenemos el INADI, porque dentro de las cosas que... Y el programa de 11 puntos del centro. Bueno, no, es muy importante. Y hay veces que los referees ya no pueden, digamos, y tienen que parar el partido, ¿no? Entonces paran el partido un ratito, a los 2 minutos vuelven las canciones que son escandalosas. Y están como instaladas en la cultura popular. Entonces, seamos conscientes de esto, porque estos eventos que son tan dramáticos a veces no nos permiten entender que hay una cuestión cotidiana con los crímenes de odio que muchas veces no son percibidas ni por los que lo hacemos y son sobre todo calladas por quienes lo sufren. En alguna de las cosas que estuve leyendo para esto, me llamó la atención que en una de las fuentes alguien hablaba de los cosacos. No solamente se veía a los sectores populares, a los protagonistas de este evento como rusos maximalistas, sino que también del otro lado había una exageración pensando que del otro lado había cosacos. Fíjense que hay también dificultades para determinar quién es el otro, aún entre las víctimas. Una última anécdota. Otra cosa que aprendí de esto, ¿saben qué es? ¿Vieron la frase yo argentino? Surgió acá. Surgió también con este evento. Yo argentino, como tratando de correrme, de desresponsabilizarme, como si el hecho de ser extranjero estuviese mal. Muchísimas gracias por la atención y perdón que me tengo que ir. Un aplauso para Sergio. ¿Está Dardo? ¿Está Dardo? Vení, Dardo, sentate, así tenés un lugar. Sergio te deja su lugar. Acá tengo un caso parecido. Cuando le digo a Emilio, ¿cómo querés que te presente? Me dicen, del director del Archivo General de la Nación. Bueno, es nuestro historiador oficial. Es el hombre que, es el hombre al que le damos la tarea para que se ocupe de todos estos documentos que nosotros tenemos hoy que van a ser la historia de mañana. Aquellas personas que quieran estudiar el día de mañana la historia van a tener que ir a buscar los archivos que él está guardando hoy y que con un poco de suerte inaugurará el edificio dentro de muy poco tiempo. Y ahí estaremos para acompañarte. Pero sí sé que es un periodista dedicado a la difusión de la historia. Eso no me cabe duda. Y también interesado en el deporte de la misma forma y comparte conmigo varios defectos, entre otros ser hincha de Boca. Pero es siempre un enorme placer sentarme a charlar con él. Hablamos hace un tiempo, así como con Sergio tuvimos esa actividad el año pasado. Emilio estaba en mi lugar cuando hicimos una mesa redonda el año pasado pensando en el aniversario de los 80 años de Kristallnacht. Nosotros entendíamos que así había empezado y dentro de todos esos actos que se hicieron el año pasado, el último fue organizado por nosotros en su casa, en el Archivo General de la Nación, hablando de los juicios de Nuremberg. Y su intervención, como espero que sea la de hoy, fue maravillosa. Con ustedes, Emilio Perina.
Muchas gracias. Primero quiero agradecerle a Ariel Helblum la posibilidad de compartir una mesa con dos personas que yo quiero mucho, con Sergio, que se acaba de ir y que respeto mucho, y con María compartimos ya como 40 años, un poquito más o algo así, de trabajos juntos y en toda esa historia. Y yo me había traído una serie de documentos, pero voy a cambiar la charla y la voy a hacer más corta. Ya me parece que lo expresado por María y lo expresado por Sergio es suficiente. Estamos frente a un episodio que tendió a ser olvidado o tapado, que tendió a ser negado. Y la psicología nos enseña que todo lo que se reprime de una manera inadecuada y no es exorcizado y tratado inteligentemente, termina volviendo y termina causando traumas mayores. En general, uno se encuentra que, por ejemplo, en las biografías de Irigoyen, y nuestro maestro Félix Luna tiene uno, este episodio casi ni se menciona. Se menciona lo que sucedió en los talleres Bacena, pero no se habla de la matanza de judíos. Lo mismo le pasa a Manuel Gálvez y lo mismo de alguna manera, inclusive estaba revisando uno de los números de toda esa historia que traje 3, es de abril de 1982 y fue un número que le dedicamos al antisemitismo en la Argentina. Y ahí el artículo principal era de Eve Clementi, extraordinaria historiadora, y menciona algo, pero no profundiza o no queda claro la gravedad de los episodios. Que sí, muchos años después, en el 99, Emilio J. Corbier publicamos en el número 387 de toda esa historia un artículo sobre el pogrón de Buenos Aires, que les cuento que fue un artículo que debatimos mucho con Luna porque Corbier lo quería en la tapa, pero no fue a la tapa. Y en ese artículo Corbier recogía algunas cosas que son muy impactantes. A mí las voy a tomar la voz de Corbier en algunas de estas cosas porque impresionan. Sobre todo, recoge la tesis de que lo que sucede en Buenos Aires es una consecuencia de, a mí me gusta llamarlo el golpe de Estado de Lenin, porque la revolución fue la de febrero del 17. Lenin lo que hace es un golpe de Estado, y como todo golpe de Estado, Lenin lo tiene que imponer por el uso de la fuerza y por el uso del terror. Y ese terror sacudió al mundo. Es decir, siempre se habla del pánico que generó la Revolución Rusa, pero en realidad es un pánico más que justificado, porque hubo matanzas, hubo fusilamientos sumarios, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que ya los existieron con Lenin y con Trotsky. Inclusive ahora en Netflix se puede ver una miniserie hecha por los rusos sobre Trotsky, donde lo matan a Trotsky, pobrecito, ¿no? No queda muy bien parado Trotsky, que tiene una imagen tan romántica entre nosotros. Yo creo que por ahí es exagerada, ni hablar de los crímenes de Stalin, que viene a complementar el proceso. Pero en ese número, el 378 de toda esa historia, Corbier recoge datos, por ejemplo, del embajador norteamericano. Y el embajador norteamericano en el momento le informó a su gobierno que había contabilizado 1.356 muertos y 5.000 heridos. Yo supongo que es una exageración del embajador norteamericano, pero debió ser... Exacto, iba a leer el francés ahora porque también lo cita el embajador francés. Dice que la policía masacró de manera salvaje todo lo que era o pasaba por ruso. Y hay otra del embajador inglés que ahora no la encuentro, pero digamos, hay una serie de... Está claro que hubo un accionar desde el Estado, desde la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y también en el artículo de Corbier destaca no solo la acción de la Liga Patriótica, donde estaba Manuel Carles y alguien que Sergio recién le decía, te vas porque voy a hablar mal del presidente y fundador de River, que era Leopoldo Bar, que también estaba en la Liga Patriótica y también participó de los hechos. Pero como en todas las historias, hay buenos y malos de los dos lados. En el radicalismo, en el Comité Capital, muchas fuentes aseguran
que hubo una intervención muy negativa, pero también fue Francisco Beiró el que llevó a los dirigentes de la comunidad ante Irigoyen y los colocó en, digamos, en posición de poder protestar. Allí Irigoyen, yo creo, y hay sobre esto los historiadores difieren, dicen que Delle Piane no le pidió la orden a Irigoyen porque Irigoyen vacilaba sobre qué hacer, estaba desconcertado, y las características personales de Irigoyen a mí me hacen pensar que no era el hombre adecuado para el momento. ¿Qué quiero decir con esto? A Irigoyen le decían el peludo. Irigoyen no tenía mucha idea de las relaciones exteriores ni le interesaba demasiado el mundo. Era algo más pensado hacia adentro y creo que eso no lo ayudó a comprender la época y lo que estaba sucediendo en el mundo y mucho menos tal vez lo sorprendió lo que estaba sucediendo en la Argentina y hay como una especie de parálisis de Irigoyen y Delle Piane actúa sin la orden del estado de sitio. El estado de sitio se declara después y por suerte Delle Piane se hizo cargo de la situación, porque si no, Buenos Aires, recordemos, los incidentes empiezan el 7 de enero y todavía el 19 seguían, o sea, no es una semana, es una larga semana. Y yo me había notado entre los nombres criticables el de Leopoldo Bari y el Manuel Carles, y también el del Pidio González, que era el jefe de la policía. Y esto también viene a colación de que González no era de la clase, digamos, alta de Buenos Aires. Y a favor, con los nombres que mencionó recién María Sáenz Quesada, el de Francisco Beiró, el de Ernesto Palacio y el de Federico Pinedo, que son los que sí toman un poco, perdón, Alfredo Palacio, sí, y toman un poco la cuestión. Los diarios de la época reflejan esto con bastante preocupación. Obviamente, por ejemplo, un diario que me parece muy importante en ese sentido, seguir cómo lo va explicando el diario La Prensa, que era un diario, por cierto, muy serio, y cómo van manejando la cuestión. No hubo mucha información sobre esta cuestión. Yo, de hecho, me empecé a interesar por el asunto en el año 99, ya llevaba unos cuantos años de trabajar en toda esa historia, y fue a raíz de este artículo de Emilio Corbière que me preocupé por el tema. Y después encontré, en estos días, que el maestro Juan José Sebrelli, en un libro publicado en 1973, en la cronología sí coloca la cuestión como un pogrón en Buenos Aires. Porque se suele hablar de la Semana Trágica, pero no se habla del pogrón de Buenos Aires, que es prácticamente el único pogrón de Latinoamérica. En Latinoamérica no hay pogrones. Y que yo creo que tiene que ver un poco con las razones extrañas y diversas que explicaron tanto María como Sergio. Por último, cuando apareció el artículo del 99, yo ni me imaginaba que algún día iba a ser el director general del Archivo General de la Nación, pero precisamente lo que contaba recién Sergio, cuando se produce vamos llegando al aniversario de la Kristallnacht, yo quise ver las repercusiones de la Kristallnacht en Buenos Aires y tenía la idea de hacer 3 exposiciones consecutivas. Solo pude conseguir los fondos para hacer la primera. La de la Kristallnacht, que la hicimos el año pasado, con una serie de actividades culturales muy interesantes, con documentación del archivo sobre cómo se repercutió ese episodio de 1938 en la Argentina. La siguiente iba a ser una exposición sobre los derechos humanos y el aniversario de la asunción de Alfonsín y lo que significó la CONADEP original. Y la última tenía que ver con esto, con el pogrón de Buenos Aires, porque encontré que en el Archivo General de la Nación hay abundante documentación sobre la cuestión y que no ha sido investigada por casi nadie. A punto tal que, y esto sí es un anuncio, el próximo número de la revista Legado, que es una revista electrónica que hacemos en el Archivo General de la Nación, va a estar dedicado a este tema con parte de esta documentación y parte de estos artículos. Y allí encontré, por de pronto, y traje hoy 2 documentos. Uno es la denuncia que hace el Comité de la Comunidad, de la Colectividad Israelita, y con el sello de mesa de entradas del Ministerio del Interior, donde va describiendo caso por caso. Por ejemplo,
Samuel Müller salió a las 12 menos cuarto del día 10 a comprar leche y siendo las 12, a causa del tiroteo que se desarrollaba en las proximidades de Guardia Vieja y Bermejo, pretendió huir para evitar el posible peligro. Bueno, terminó apaleado en la comisaría 9, lo voy a hacer breve, porque todos los casos son bastante dramáticos y hay una explicación caso por caso de la profesión de cada uno. En Guardia Vieja el 34-37, israelita sastre 23 años, está la edad de cada uno, israelita ruso zapatero 29 años, en Guardia Vieja de vuelta se ve que en Junín 360, en Anchorena 481, es decir, está el lugar donde se produjeron los incidentes y qué sucedió con cada uno de ellos, cómo actuó la policía, etcétera, etcétera. Y está también el documento de respuesta del Elpidio González como jefe de la policía, negando todos los episodios y diciendo que esta gente los había agredido a los policías, etcétera, etcétera. La lista es una lista demasiado larga y la lista son, si no me equivoco, más de 40 nombres, que con cada caso explicado por la colectividad que había sucedido. Y en el fondo, y tal vez ese sea el punto en el cual yo acá cerraría para dejar lugar a las preguntas, lo que falló en este episodio fue el Estado. Porque Irigoyen le prometió a la comunidad una frase que después iba a usar cientos de veces: investigaremos hasta las últimas consecuencias. Prometió que todo esto iba a ser castigado y nunca castigaron a nadie. Elpidio González contestó como contestan todos los jefes de policía, defendiendo el accionar de su fuerza. Tal vez si yo fuera jefe de policía tendría que hacer lo mismo, no me gustaría hacerlo, y diciendo, acá es toda una patraña de toda esta gente que en realidad atacó a la policía y después fueron reprimidos. Y sobre todo, y lástima que se fue Sergio, porque Sergio puso el acento en la República y lo que fallaba, no hay nada del Poder Judicial. O sea, estamos hablando de entre 200 y 1.500 muertos, de miles de heridos, de 12 días de saqueos, de violaciones, de incidentes, y no hay nada del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial y el derecho falló como falla siempre, como siguió fallando a lo largo de la historia argentina. Entonces, no seremos república hasta que no tengamos un Poder Judicial capaz de investigar estas cuestiones en tiempo y forma. Muchas gracias. Yo quería agregar, porque hemos citado varias veces artículos de la revista, Emilio, que acá está también la directora actual de la revista Todo es Historia, Eliana de Rascaeta, y que el último número electrónico de Todo es Historia online de Rodrigo Salinas, creo que está dedicado a este tema. De manera que permanentemente seguimos aportando, y creo que también hay un artículo de García en la revista sobre las mujeres y en la Semana Trágica, ¿no? Sí. Yo me había traído estos dos y el del año 99 traje la revista. Yo tengo un par de cosas anotadas, pero quiero dar lugar, aprovechando, por lo menos a 2 o 3 preguntas si es que las hay. Sí, no sé si tenemos micrófono y si no le pido que lo haga en voz alta. A la licenciada Quesada, buenas tardes. 2 cosas. Una aclaración con mi idea. Francia siempre fue antisemita. O sea, Francia siempre fue antisemita. Te digo que actualmente nunca dejó de ser antisemita Francia. La pregunta es, usted dijo que detrás de todos los movimientos revolucionarios estaba la comunidad judía, una cosa así. Si me podía aclarar el concepto de eso. Sí, la frase detrás de los movimientos revolucionarios está la comunidad judía, era un discurso de Dionisio Napal, un sacerdote, que antes de estos acontecimientos, o sea, fines de 1918, venía diciendo esto, de manera que formaba lo que podemos llamar el huevo de la serpiente, ¿no es cierto?, que contribuía a formar esa opinión. Con respecto a Francia, que yo no digo, en ningún momento desaparece un sentimiento, sino que, como justamente lo hemos comentado acá, oscila en la superficie y en
en la no superficie. Lo que sí creo que la Francia oficial de los últimos años, de la Tercera República en adelante, no fue para nada antisemita. Eso es un tema que ahora lo es, pero tampoco es oficialmente Francia, ¿no? Habrá una discusión al respecto porque, digamos, uno de los hechos que nosotros sostenemos como institución es que los últimos crímenes de odio donde, por ejemplo, a una mujer sobreviviente del Holocausto entraron a su casa gritándole judía, la tiran por la ventana, la justicia, que es parte de la situación oficial de Francia, sostiene que no es un crimen de odio, sino que es sencillamente un homicidio común. Y así con un montón de otras situaciones. Con lo cual, dejémoslo como para alguna otra mesa redonda. Lo único que les voy a pedir es que las preguntas sean preguntas. Las preguntas se definen por una oración corta que termina en un signo de pregunta y no en un comentario. César. ¿Cuál fue el papel o la participación que tuvo la Iglesia Católica Argentina durante los hechos de la Semana Santa? La verdad que eso no registré. Yo diría que ninguna. No aparecen sí, bueno, la Liga Patriótica y ciertos sectores. También hay que ponerlo en el contexto que María lo destacó, ¿no? Es decir, la sociedad argentina fue, en medida per cápita y por territorio, la sociedad que recibió la mayor contingente de extranjeros en la historia de la humanidad, porque si bien Estados Unidos recibió contingentes mayores, también tenía una población mayor previa. Entonces, en Buenos Aires de 1910, 3 de cada 4 personas eran extranjeros. Y eso generó una situación, a mi juicio, cultural que el Estado no supo manejar. No era fácil de manejar tampoco, ¿no? Pero digo, era compleja de manejar. De la Iglesia no aparece nada. La Iglesia aparece en sí mucho antisemitismo posterior y bueno, el libro de Sebrelli en eso documenta muchos casos. Gracias. No, le pregunto a Emilio si él encontró en el registro, en el Archivo General de la Nación, un hecho que marca la contradicción que decía Sergio, que el perito Francisco Pascasio Moreno fue el que dirigía la Liga Patriótica antes de Carles. Y sin embargo, ¿esto es encontrado algo? Porque él muere en 1919, justo el año del problema, o sea que no lo estoy culpando a él. Pero has encontrado, ¿sabías que el perito Moreno fue el que manejaba María, tú lo sabías? No se manejaba, está dentro del grupo de la Liga Patriótica, sí, junto con Domecq, claro, sí. Cuando decimos también que la división de la élite es en unos y otros, y lo mismo pasa en el Partido Radical, y lo mismo pasa en la comunidad judía. Exactamente. No encontré. Lo que hay es un fondo que era de secretos y reservados, que fue liberado hace mucho tiempo y que es muy rico en esta cuestión, como es muy rico también en un tema que María mencionó, que son las discusiones, eso ya es en la década del 30 y del 40, en el Consejo Nacional de Educación, las peleas entre las maestras pronazis y las maestras antinazis. Se matan discutiendo y estableciendo distintas posiciones, porque también hay un tema en el cual me pienso dedicar dentro de no mucho tiempo, y lo he hablado con Ariel Helblum, es terminar con esta idea de que la Argentina fue nazi. Nunca fue nazi. No recibió más nazis que el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, ni recibió nazis más importantes. Ahí hay toda una exageración derivada del hecho de que sí tuvo siempre la Argentina una comunidad alemana muy poderosa y muy importante, y que durante mucho tiempo fue la segunda o la primera o la tercera inversión extranjera directa. En el año 1938 en la Argentina había más de 200 escuelas alemanas de habla alemán. Algunas serían nazis y otras, de hecho, el Pestalozzi, y también está toda la resistencia de los alemanes. Claro, por eso, la mayoría no eran nazis. Entonces, ahí hay una cuestión. Pero el nivel de impunidad es coherente con. Perdón.
pero el nivel de impunidad sí es coherente con el nivel de impunidad que tiene la Argentina en todos los aspectos. Es decir, de crímenes irresueltos y, devolviendo a la frase, haremos todo lo posible y que después se quedan en la nada. Aquí lograr un crimen que quede impune es mucho más fácil y es mucho más socialmente aceptable que en cualquier otro lado. Sí. Yo quisiera comentar que, Pregunta, no comentario. si bien Emilio dice que no hubo nazi, en la Argentina no hay nazi, la pregunta que yo haría es, ¿cómo se explica que Friedrich, Eichmann, Mengele, por ejemplo, hayan recalado en la Argentina sin saber si hay otro más que no se sabe? Es decir, yo quisiera saber, eso es lo que yo decía que se hace en la Argentina. Le digo que no va a contestar porque me sirve de pie para la próxima actividad del Centro Bicental. Les paso un aviso parroquial antes de hacer algunas conclusiones, para que no se me vayan y los tengo todavía acá. Dos cosas. Cuando salen, va a haber gente de nuestra institución afuera con dos objetivos. El primero, aquellos que quieran dejarnos su correo para poder recibir nuestro mailing, lo pueden hacer. La segunda es, estamos a muy poco tiempo de cerrar un proyecto del que estamos muy orgullosos. La Biblioteca Nacional, ámbito en el que estamos en estos momentos, no tiene un ala sobre antisemitismo y holocausto. Nosotros hemos cerrado un convenio en el cual queremos que ese ala exista y que exista dentro de muy poco tiempo. Ya tenemos un volumen bastante importante de libros como para abrir ese ala, casi les diría entre 800 y 900 libros, por lo menos para que se abra dentro de muy poco tiempo. Pero hay 50 libros de nuestra lista inicial que entendemos que son imprescindibles. Nuestra gente va a estar en la misma mesa afuera con fotocopias de ese listado de libros, y aquellas personas que los tengan y los quieran donar, o quieran comprarlos y donarlos, ya sea por ustedes mismos o en memoria de algún ser querido o de lo que les parezca, la verdad que lo vamos a recibir con mucho cariño y lo vamos a recibir de forma tal de que podamos cumplir el objetivo. Esas dos cosas afuera. Respecto de su pregunta, el día lunes 8, que va a ser dentro de muy poco tiempo, a las 7 de la tarde, en la comunidad Betilel Araos 2854, vamos a estar charlando con el especialista de nuestra oficina, que viene desde Los Ángeles, que fue aquella persona que se infiltró entre las fuerzas neonazis y llegó a la pista con la cual se descubrió a Pripke. Y vamos a estar charlando con él de acá a 15 días. Así que si esto realmente le interesa, lo invito a que venga. ¿Cómo? Es un hombre está entre los 50. Hace años atrás, cuando esto sucedió, era un joven alto, muy rubio, de ojos muy claros, que se pasó por neonazi. Y es la persona que codirige. Yo tampoco. Y es Rick Eaton. Se llama Rick Eaton, se escribe así. Rick Eaton es nuestro codirector del proyecto de odio digital y ciberterrorismo, y viene a la Argentina. Hay un proyecto que, bueno, este informe se presenta todos los años ante el Congreso norteamericano, y esto es una pequeña propaganda. Es un informe que es muy prestigioso en el mundo y él es una de las personas que lo hace. Y este informe, que hace 25 años se hace, no tiene un capítulo, una parte de lo que pasa en el mundo hispanoparlante. La idea es que, junto con el gobierno de la provincia de Tucumán, que apoya esta iniciativa, vamos a terminar de entrenar un grupo de jóvenes entre 16 y 22 años que va a hacer la investigación para que exista el capítulo en español. Así que para eso viene él. ¿Puedo hacerte una pregunta? Yo quería algo contestable, porque si no, pobre. Bueno, El lunes 8 lunes 8 a las 19 horas. Yo, Aquellos que sigan nuestra página de Facebook y todo eso se van a enterar. eh, O reciban el mail. Hay abundante documentación para lo que sostengo y daría para otra conferencia. Solo voy a tratar de resumir en una frase
que es que la Argentina es un país con mucha mala suerte, porque a Estados Unidos fueron los nazis que eran capitalistas, a la Unión Soviética fueron los nazis que eran comunistas, y los nuestros son los únicos nazis. Entonces, la verdad que... Es genial. Algunas conclusiones o cosas que fui anotando, después lo charlamos. Arturo Cancela, un autor, escribe en uno de sus libros que se llama Tres relatos porteños. Jóvenes con brazaletes armados con palos y carabinas detienen a todos los individuos que llevan barba. Los de carabina les pinchan el vientre o se cuelgan de las barbas, y otros apedrean los vidrios de las casas de comercio cuyos propietarios abundan en consonantes. No, estamos hablando de la Semana Trágica. Los hechos que nosotros elegimos recordar hoy no fueron el primer hecho antisemita. Los hechos antisemitas en la Argentina existen desde que llegan los judíos a la Argentina, o sea, desde su propia llegada. El escritor Sinay, en su libro Los crímenes de Moisés Ville, cuenta cómo el primer grupo que llegó, que vino en un vapor en 1889, ¿cómo? El Besen. Encontramos la lista de pasajeros, la vamos a conocer pronto. Maravilloso. El barco llega a Buenos Aires, toman un barco, los dejan en la mitad de la nada. Y dentro de eso, los propios gauchos que se encuentran en la zona, algunos los matan. Aquellas personas que venían de la Rusia zarista, como la gente de la que estamos hablando hoy, que fue víctima en la Semana Trágica, es gente que, para poder tener la autorización de salir de la Rusia zarista, tenían que salir con lo que tenían puesto. Firmar un documento, a diferencia del resto de los inmigrantes que vinieron a la Argentina, firmaban un documento en el que renunciaban a volver. Con lo cual, a diferencia de otros que venían a hacer la América y eventualmente muchos han vuelto a sus lugares de origen, esta gente no volvía, ni porque no tenía a dónde volver. Y venían escapando de una violencia zarista de los rusos para poder llegar a la Argentina y encontrarse con que eran víctimas de otros que le decían rusos a ellos. Es como que piensen ustedes de que a ustedes los están llamando con el nombre de sus victimarios. Da para pensar. Respecto de algunas cosas que decíamos acá, Sergio algo agregó después. Estos niños bien eran gente educada, con lo cual el odio no es patrimonio de la gente ignorante. Sí, la educación puede servir para revertir determinadas situaciones, pero no es la condición única. Hablaba María de Nueva Zelanda. Hoy estaba hablando con un grupo de diputados australianos que me comentaban esta situación extraña que se vive en Nueva Zelanda, donde hay inclusive un antisemitismo oficial en un país donde no hay judíos, lo cual es extrañísimo. Y ellos hablan con sus vecinos de Nueva Zelanda y no lo entienden. Yo realmente estas cosas que estamos escuchando hoy me parece que me llenan de orgullo que esta sala haya desbordado las expectativas, que ustedes nos hayan acompañado, que hayamos podido poner un marco para un hecho que no puede pasar desapercibido y que les agradezco y nos puedan seguir y podamos hacer más cosas de este tipo. Muchísimas, muchísimas gracias.
Última cosa, antes que se me olvide, a mis compañeros y a mis invitados de hoy. En el año 2005, el centro quiso homenajear a Simón Wiesenthal y juntó en todos lados del mundo testimonios de quienes entonces eran líderes o de gente no judía que hablaba sobre el antisemitismo en sí. Y con eso se hizo un libro. Antes de estrenar el libro, Wiesenthal murió. Con lo cual terminó siendo un tributo que esta institución le hizo. Y yo quería darles un ejemplar a cada uno de ustedes dos. Muchas gracias. Hasta la próxima.